sea la función f dada por este criterio, 7 menos 3x es una función lineal. ¿Cuál punto pertenece a la representación gráfica de la función inversa de f? Ok, nos dan la función original f y nos preguntan un punto que sea de la inversa. Ok, eso es como una pregunta, un tipo de pregunta que puede salir en función lineal. Comprobar cuál de los 4 pares ordenados pertenecen o es un punto de la función, pero aquí es de la inversa. Tenemos aquí dos caminos. Podríamos tomar esta función, determinar su inversa por medio del despeje, para llegar a saber cuál es el criterio, y cuando ya tenga el criterio de la inversa, venir a buscar cuál par ordenado coincide con ella. Pero podríamos evitarnos el despeje, y esto es lo que vamos a hacer. Si yo tengo la función original, y estos son pares ordenados de la inversa, y de hecho voy a ponerle aquí que estos son los pares ordenados de la inversa de f, pues hagamos algo más práctico. Transformemos los pares ordenados de la inversa a pares ordenados normales de la función f. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente dándole vuelta a los pares ordenados. Y así ya nos quedó un ejercicio tradicional de función lineal. Esta es la función original, f y pares ordenados de f. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar el x, a ver si obtengo el resultado y. Entonces vamos con el primero. F de 4 es igual a 7 menos 3 por x, o sea, menos 3 por 4. Esto es 12, 7 menos 12, 5 negativo. Ya si ustedes quieren meter esto a calculadora, es cosa de ustedes. Pero son cálculos muy sencillos. Quiere decir que el 4 generaba realmente el resultado 5 negativo, que la opción A no es. Veamos la segunda. F de 3 me debería de dar 2. Entonces sería 7 menos 3 por x, o sea 3 por 3. Sabemos que 3 por 3 es 9. Y a 7 le restamos 9. Eso va a dar 2 negativo. El 3 me debería de dar 2 positivo y me dio negativo. La opción B no es. Siguiente opción. El 1, f de 1, me debería de dar 4. 7 menos 3 por 1, que es el valor que estoy sustituyendo. 3 por 1, 3. Y 7 menos 3 me dio 4. Esto era lo que yo andaba buscando. Que esto se cumpla. 1,4. Podríamos verificar el último, pero el último no va a coincidir. F de 3 negativo no va a dar 2. 7 menos 3 por 3 negativo. 3 por 3 es 9, menos por menos da más. Y 7 menos 9 es 2 negativo. Tenía que dar 2 positivo. Pues bueno, ya sabíamos que lo correcto era la C. Esta es la forma más recomendada de hacer que cuando nos den la función f y nos pidan los puntos de la inversa, pues agarren los pares ordenados de la inversa, transfórmelos a pares ordenados
de la función original simplemente dándole vuelta. Olvídense de esto y trabajen con esto. De esta manera, probamos el primero, que es el x, lo evaluamos a ver si el resultado me da este y. Y donde eso sucedió perfectamente fue en la opción C. Sustituimos el valor de x1 aquí, resolvimos y el resultado coincidió. Y solo sucedió en la C. Si f es la función dada por, aquí tenemos el criterio, entonces, ¿cuál es la representación gráfica de la función inversa de f? Como ya se había hecho en un ejercicio anterior, son ejercicios de función inversa donde necesitamos conocimiento de función lineal. Primero, porque el criterio que nos dan es una función lineal. Fíjense que las opciones son funciones lineales. Bueno, tenemos que llegar a la respuesta sí o sí con conocimiento de función lineal. Entonces, detalles importantes. De la función original f, anotemos quién es la pendiente y quién es la intersección. El valor de m, véanlo aquí, es fraccionario, ¿verdad? X medios es la primera expresión, por lo tanto la m es 1 medio. El valor de la pendiente es 1 sobre 2. Y el valor de la intersección, o el valor de b, 13 medios. ¿Qué información nos da eso? Con eso es suficiente para llegar a la respuesta. Porque tenemos que saber esto y no se les olvide. En funciones lineales, si la función f es, en este caso como es la m, es positiva, entonces la función es creciente. ¿Ok? Su inversa también va a ser creciente. Entonces lo que nosotros estamos buscando es una función creciente. ¿Cuántas opciones tenemos crecientes? La A y la B. Son rectas crecientes. Ya con solo eso descartamos la C y la D. Y aquí es donde viene la otra parte del conocimiento. El valor de B es importantísimo porque el valor de B es la intersección con el eje Y de la función f. En este caso yo sé que la función f, la original, pasa por y en 13 medios. Vamos a anotar esa información. La función f, la original, pasa por y, ¿en dónde? 13 medios. Y eso lo daba el par ordenado 0,b, que es algo que se tienen que aprender de la función lineal. Entonces, la intersección en y es 0,13 medios. Por lo tanto, la inversa no va a tener la intersección en y. Tenemos automáticamente la de x. ¿En dónde? En 13 medios, 0. Recuerden, los pares ordenados simplemente se invierten el x para el y para el x. Entonces, lo que uno dice en palabras así muy sencillas, si f pasa por y en 13 medios, quiere decir que la inversa pasa por x en 13 medios. ¿Cuál de las dos opciones, la A o la B, pasa por x en 13 medios positivo? Aquí lo tenemos. Esto era lo que andábamos buscando. Por lo tanto, lo correcto es la opción B. Y si alguien se puso a ver por ahí, pero vea, también la opción C pasa por x en 13 medios. Y es cierto. Pero, recuerden, si la función original es creciente, la inversa será creciente.
Esto lo podemos asegurar en funciones lineales. Por eso, si sabemos esas dos características, que la original y la inversa mantienen la misma inclinación, y además el análisis de la intersección fácil, que es la de y con esta se deduce la de X, vamos a poder identificar las gráficas de las inversas de una forma no tan complicada.